Bueno, buenas noches. Gracias a las más de 80 personas que están conectadas en este momento y las que siguen ingresando. Permítanme presentarme. Mi nombre es Elian Pérez. Estoy aquí para apoyarles en todo este proceso educativo y expansión de nuestra maravillosa compañía que es Emporio Global. Y en la noche de hoy, como todos los miércoles a las 8:30, hora centro, empezamos con un tema que sirve al tema del crecimiento profesional en esto de las redes de mercadeo, ¿verdad? Porque es un tema de liderazgo lo que vamos a hablar aquí. El tema a tratar a partir de hoy, miércoles, será desglosado en tres partes, es decir, necesitas tener la línea de tiempo de 3 miércoles consecutivos para poder desglosar lo que, a mi forma de ver, es la Biblia en el Network Marketing. Es uno de los mejores libros de GoPro, de Eric Worre, uno de los mejores libros de Eric Worre que se llama GoPro. Mucha gente lo conoce, a veces por leerlo, como que lo pasan, como que toca cumplir con un estereotipo de network marketing y te lo lees a veces, pero ni caes en cuenta ni prestas atención. Hoy día, que lo leo por tercera vez, lo veo desde un ángulo de vista muy diferente a como lo leí hace 6 años, y creo que es un libro bastante asertivo, pero cuando eres bien novato en el tema, muy nuevo, pues como que se ve todo bien bonito, pero cuando ya has logrado recorrer un camino de años de experiencia, entiendes que el libro tenía toda la razón y que definitivamente mi forma de ver sí es el libro más asertivo para empezar tus primeros pinitos en esto de los negocios, ¿verdad? Entonces, el tema que vamos a ver hoy, todavía estás a tiempo de compartir el link, vamos a empezar por acá. Vamos a hablar de cómo está la economía y realmente qué es lo que se considera el trabajo perfecto. Más que hablar hoy qué son redes de mercadeo, debemos entender el libro a qué se refiere con cuál es el trabajo perfecto, ¿verdad? Entonces, el título de la capacitación es El mercadeo en red no es perfecto, solamente es mejor. Y vamos a entender a qué se refiere, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar de esto y es, ¿qué es lo que se reconoce como una profesión perfecta? Esto, todo lo que vamos a hablar acá está basado en muchas entrevistas, ¿verdad? A empleados de diferentes compañías y se llegaron a diferentes conclusiones que se plasman en la reunión de hoy. Lo que para muchas personas usualmente comienzan por nombrar lo que no quieren, se refieren a que les gustaría tener un trabajo en donde no tengan que cumplir con ninguna de estas características que ves aquí enfrente, como por ejemplo no tener un jefe, poder trabajar sin necesidad de estarme todo el tiempo viéndome bien agradable para desplazarme al trabajo, sino quisiera también trabajar en casa, como lo hacemos ahora con la pandemia, pero que normalmente fuera siempre así, ¿verdad? No tener como tal un reloj o cumplir un horario. Lo más cansón a veces de ser empleado es cumplir con el horario, ¿verdad? Como que piensas, ¿cómo será que llego otra vez el nuevo día? Eh, por ejemplo, que si tienes una profesión, a su vez no tengas que estar a cargo de empleados, ¿verdad? Que no haya unas políticas como tal que tienes que cumplir, porque si te sales de la política, pues te aplican un memorando, un descargo, como se les dice, que efectivamente no tenga algunos compromisos exactos, que todo el tiempo tienen que ser esos compromisos, sino que yo también pueda proponer y en relación a mi desempeño cumpla con ciertas metas, que no haya discriminación, que no miren que vienes de una universidad pública, una universidad privada, que eres el hijo de no sé quién, sino que miren realmente tus méritos y el nivel de profesional que eres, y que como tal pues no están pidiendo requisitos educativos. Hay gente que es muy pulida en los títulos y en el cartón, pero no son empleados eficientes, como hay gente muy eficiente porque son muy buenos en la práctica, pero que no vienen de una base de títulos. Entonces, esto es lo que mucha gente no quisiera tener a la hora de hablar de una profesión perfecta. Ahora, si les preguntas en aspectos positivos, ¿qué consideran ellos? ¿Qué es lo bueno y qué más les gustaría si tuvieran que elegir la profesión perfecta? Se llegó a la conclusión de que la profesión perfecta es la que te lleva siempre a algo positivo, primero, que ofrece un gran producto o un servicio, se habla de ingresos ilimitados, existen los ingresos residuales, se disfruta de trabajar con la gente que quieres, o sea, eliges la gente con la que te gustaría trabajar, tienes una libertad de tiempo, no hay como tal unos horarios, eh, pues lo que llevas a hacer tiene algo significativo, es decir, que aportas al crecimiento de los demás, tienes un crecimiento también personal, se goza de muchos beneficios que estimulan el trabajar cada día más por esa marca, te internacionalizas, no solamente se trabaja de forma local, sino que puedes conocer el mundo, conocer culturas, también contribuyes a causas loables, es decir, que existe un propósito detrás de ese empleo, que exista un bajo riesgo. ¿A qué se refiere con el bajo riesgo? Que cuando realmente a veces se es empleado o se es
el patrón, por decirlo de alguna forma, el que genera empleo, como los dueños de su propio negocio, pues se asume un gran riesgo. Normalmente las personas que son dueñas de su propio negocio no aspiran a tener ganancias, aspiran es a recuperar, a recuperar el trabajo invertido. ¿Sí? Más que tener ganancias, desean poder recuperar todo lo que invirtieron en ese negocio. Entonces el riesgo es bastante alto. Que tenga bajos costos de inicios, ¿verdad? A la hora de desarrollar una carrera o proponer tener el propio negocio, que sea resistente a la economía y que te goces el proceso, que sea divertido. Si te pones a ver todo lo que la gente no quisiera versus lo que le gustaría a las personas dentro del trabajo perfecto, ahí te empiezas a dar cuenta que hay estereotipos que van dentro de la sociedad que llevan a la gente a literalmente tomar un empleo porque toca tomar un empleo, porque tienes que pagar gastos, porque tienes que cumplir con ciertas clichés que te pone la sociedad, que te ponen tus papás, que te pone la familia, pero realmente la gente desea otro tipo de cosas, pero no trabaja duro por tener ese tipo de cosas que decían el trabajo perfecto, ni tratan de buscar oportunidades que les lleve a ese trabajo perfecto. Entonces, de todos los empleos que conozco, pertenecen a una de 5 categorías. Vamos a hablar cuáles son las 5 categorías de esos empleos que normalmente conocemos. Están los empleos de cuello azul, que son miembros de clase trabajadora que realizan trabajos manuales, es decir, que ellos hacen algo, construyen algo, arreglan algo, brindan un servicio, ¿verdad? O construyen. Literalmente todos los trabajos manuales se pueden referir a ingenierías, personas de servicio doméstico, trabajo pesado. Por eso se les llaman de cuello azul, porque literalmente son con uniformes forrados para protegerse. Son trabajos de mano de obra pesada, personas de instalaciones eléctricas, los que trabajan en pavimentación de calles. Hay tantas profesiones que se desligan de este tipo de trabajos de cuello azul. Literalmente es un trabajo que se hace en trabajo de campo. Pregunta al millón, ¿los trabajos de cuello azul cumplen con las características de las cuales hablan las personas entrevistadas en lo que sería un trabajo perfecto? Realmente no. Ellos tienen que cumplir un horario, tienen que ir al trabajo de campo, tienen que madrugar y cumplir con esas condiciones. No pueden decir que trabajan con la gente que quisieran porque trabajan por turnos, sino como les toca. Son buenos empleos, pero no cumplen con las características del trabajo perfecto. Están los empleos de cuello blanco, que son las personas que realizan trabajos profesionales o administrativos. Entonces estamos hablando de la mayoría de carreras tituladas que se trabajan desde oficina, ¿verdad? Que tampoco cumplen con el listado del trabajo perfecto, ¿verdad? Porque tienen que cumplir con lo que pide un jefe, tienen que cumplir con un horario. No se puede decir que se trabaja siempre con la gente que uno quiera. A veces son los trabajos más absorbentes y malagradecidos del mundo. Normalmente las personas de cuello blanco tienden a tener muchas barreras, porque en la medida que crecen se vuelven un objetivo militar, por decirlo de alguna forma, para sus jefes, ¿verdad? Puedes estarle corriendo el empleo a la persona que te sigue. Entonces, en este tema de cuello blanco, existen 2 tipos de profesionales: el profesional que es triunfador y el que es escondidizo. Vamos a hablar de esos 2 tipos de empleados. El que es triunfador es el que cumple con todas las expectativas, todos los meses cumple con metas, trabaja muy duro y se vuelve un empleado muy competente tanto para el jefe como para los compañeros. Entonces, como te vuelves un empleado competente, te empiezan a hacer la vida un tanto imposible en tu oficina, o la compañía descarga más carga laboral encima de ti, porque te creen una persona capaz y a veces con el mismo valor remunerado. No te suben el sueldo, pero te creen capaz de cargar más responsabilidades. Y te vuelves un objetivo militar, te tienen envidia, te empiezan a tener un tanto de odio, porque eres una persona muy capaz. Ese es el profesional de cuello blanco, que es el triunfador. Para poder superar y triunfar, a veces tienen que volverse políticos, es decir, hacer parte de una rosca, entender la dinámica dentro de la oficina o del círculo corporativo para que no sea retirado de su posición, porque literalmente se vuelve ese objetivo, ¿no? Entonces, para poder seguir subiendo, literalmente se tienen que volver buenos políticos, empezar a escalar ya no solo por méritos, sino por relaciones. O está el empleado de cuello blanco, que es el escondidizo, que es la persona que cumple con lo que le piden que hagan, que no se manifiesta, que no opina, que no se hace sentir, que no quiere ganarse enemigos, que no le interesa ser el mejor de la oficina, solamente cumple con lo estricto. Es una persona que cumple
en algún momento lo pueden estar retirando de su empleo, alguien mejor lo va a sustituir por menor paga, pero a su vez no le interesa hacerse notar. Entonces, como te darás cuenta, en este punto tampoco cumples con las expectativas de un trabajo perfecto. El tercero son las ventas. Son seres humanos que se dedican a la independencia, están muy alejados de ser empleados y cobran en base a la producción. Tener una profesión basada en ventas como independientes es bueno. La parte mala es que cuando la economía cambia, cuando el tema de importaciones cambia, cuando los clientes cambian de marca o de proveedor, empiezas a tener un alto nivel de vida en base a ventas. Pongo como ejemplo los bienes raíces. Digamos que en un mes que te vaya muy bien, empiezas a ganar más bonificaciones, subes tu nivel de vidas, a la vez subes tu nivel de gastos. Y cuando una variable externa cambia, como el tema de que el proveedor ya no es el mismo, ya no llegan los mismos precios, aumentaron los costos, el cliente te cambió, una cantidad de factores externos, esa persona que tenía acostumbrada a las ventas no puede sostener ese nivel de vida y entra en un alto nivel de endeudamiento, ¿verdad? Entonces, tienen bastantes pros y contras el tema de las ventas cuando no existe un residual y solamente dependes de ventas directas, ¿sí? El dueño de un negocio tradicional, esa viene siendo la cuarta, pues los dueños de negocios tradicionales son los que administran todos. Una persona que propone ser el jefe, el dueño de su propio negocio, es una persona que definitivamente tiene muchas habilidades. Pero cuando él propone crear su negocio y generar empleos, tiene el deseo de llevar sus habilidades a esa marca y de alguna forma generar un residual y jubilarse joven. ¿Qué es lo que realmente pasa cuando tienes tu negocio? Que eres el primero que abre y el último que se va. Entonces se vuelve algo bastante absorbente y esclavizante. Pensás tener libertad, pero es todo lo opuesto. Tus habilidades en lo que eres bueno, en atender a la gente, en dar un buen servicio, en proponer ideas de merchandising, una cosa y la otra. Como tienes que ser desde el barrendero, el contador, el abogado, el de servicio al cliente, el que responde llamadas y una cantidad de cosas por ser el dueño de tu negocio, dejas esas cantidades de habilidades que pensabas inyectar en la idea de tu negocio y pasas a ser el todero de tu negocio. Y a veces ya no te fijas en que el negocio de ganancias, sino que el negocio retorne todo lo que se le invirtió. Salvaguardando lo que me costó el negocio, me doy por bien servido. Es un negocio que como tal a veces, como puede dar ganancias, es muy tendiente a dar pérdidas. Y la gente solo se enfoca en salvaguardar lo que le invirtieron y no a generar un margen de ganancia mensual libre. Entonces esa es la desventaja de ser el dueño de tu propio negocio cuando se habla de lo tradicional, que toca abrir y cerrarlo en determinado tiempo, que son los negocios que más han tendido a quebrar en medio de la pandemia por el tiempo, los horarios, las limitaciones, los toques de queda y una cantidad de cosas, ¿verdad? Y está el inversionista, que es un apalancador de ideas. Para ser inversionista se requiere tener una alta cantidad de dinero, porque se supone que el inversionista pues, cobra proporcional a la cantidad de su inversión. El inversionista, como puede ganar mucho, puede ser el más tendiente a perder. Cuando yo soy el que apalanca una idea o una empresa o alguien me dice una idea y yo soy el que capitalizo esa idea, porque los factores externos son bastante fluctuantes y pues el inversionista para tener realmente mucho crecimiento requiere tener mucho conocimiento, ser muy asertivo en la decisión, en qué va a invertir, en qué momento retirarse, ¿verdad? Y no te pase como algunos inversionistas que, por ejemplo, tenían sus acciones cuando, voy a ponerte un ejemplo, una de las marcas más reconocidas, que fue una de las marcas, uno de los empresarios que era el dueño de estas marcas conocidas de cámaras fotográficas, se cuenta su historia de que antes de que salieran las apps, los iPhones con sus mejores cámaras, los Samsung, él era el dueño de más de 170 acciones, cuyo valor de cada acción era un promedio de $50. Eran 1.700 acciones, perdón. Entonces él dice que él tenía un promedio más de $7 millones. Cuando la acción estaba en su mejor momento, él se metió en un endeudamiento de una casa mayor a $2.5 millones. Estaba generando tantas regalías esas acciones como inversionista que él dijo, voy a mejorar mi estilo de vida y mi estatus lo subo. ¿Qué fue lo que pasó? Que en determinado momento los grupos de accionistas quisieron venderle a la marca a la competencia a un menor precio, retirar todo lo que habían invertido y generado en valorización de un solo saque, y los nuevos dueños empezaron a hacer modificaciones. Él seguía siendo parte del grupo de acciones aún con nuevos dueños y él pensaba que las acciones, como estaban en tendencia porque la economía iba en tendencia, iban a valer más. Entonces en su momento cuando le pidieron vender no vendió y la acción bajaron a $37. Él dijo, ok, perdí una parte, pero creo que esto va para arriba y voy a comprar más. Y el hombre compró más acciones con el poco capital que le quedaba,
pensando que aprovechaban la baja y volvían y subían. Las acciones llegaron a valer un precio de $10, realmente por el cambio tan tremendo que tuvo el avance de la tecnología. Se empezó a volver un poco obsoleta esa marca de cámaras. Y fue reestructurada. Cuando le dijeron, se va a reestructurar, vamos a entrar a la nueva economía, quiere ser parte de, sus 7 millones ya no eran 7 millones, fue una pérdida literalmente muy por encima del 90% de lo que valían sus acciones. Miren todo lo que le pasó como inversionista. Y él decía, yo podía ser parte del nuevo modelo de la compañía, que iba a hacer que las acciones estuvieran por encima de los $80, pero yo tenía que volver a invertir. Como no tenía la capacidad, literalmente perdí todo mi dinero y toda la valorización de las acciones, porque me confié y fue la primera vez que me pasaba, ¿verdad? Eso le pasó a un empresario de Estados Unidos, inversionista en marca de cámaras fotográficas, cuando no existían las apps y la tecnología actual. Ese es su testimonio en relación a un inversionista y le puede pasar a cualquier persona. Todos estos son los modelos de empleos y todos los empleos que conozcas están dentro de estas 5 categorías. Lo que te pone a pensar a la hora de lanzarse uno a generar ingresos, en cuál de esas categorías te metes, pese a que tienes tu título, pese a que tienes experiencia en comercio y en ventas, ¿verdad? Ahora hablemos de la nueva economía, ya teniendo claro cuáles son las 5 categorías en diferentes empleos, para entender un poco mejor el tema, hablemos de la nueva economía. La nueva economía es lo que el mundo conoce actualmente, que quiere decir que en relación a los últimos 100 años ha cambiado mucho. Digamos que para quienes no reconocen esto, será el peor momento de su vida, porque precisamente el tema de la pandemia ha hecho que el salto de los ingresos, de los nuevos empleos, sea muy notorio, y el cambio no se está viendo en un promedio de 5 años o una década, se está dando en un promedio de menos de 12 meses. Muchas profesiones están pasando a ser obsoletas, y esta experiencia de la pandemia nos ha dejado que se está acelerando el proceso evolutivo de las profesiones. Nos estamos dando cuenta que cada vez se pueden hacer más cosas a la distancia desde casa, con videollamadas, y no necesariamente se tiene que pagar empleados o beneficios o transporte para que vayan a una oficina. Entonces está dejando una cantidad de profesionales por fuera de camino, ¿verdad? Y se están reestructurando algunas profesiones porque la tecnología lo permite. Entonces, para quienes no reconozcan este hecho, este va a ser uno de los peores momentos de su vida. Y para quienes sí lo entienden y se actualicen, pues podrán sacar mucho provecho. El estándar perfecto del ascenso de la corporación en la sociedad, es decir, todo lo que se refiere a la producción, siempre ha dicho que debes formarte para ser empleado. Entonces, vamos a hablar de 3 cosas que han pasado en las últimas décadas en relación a ser empleado. ¿Para qué nos ha preparado la escuela? La escuela nos preparó para lo siguiente: ir a una escuela para aprender cómo ser un empleado, encontrar una empresa que nos contrate, trabajar para esa empresa 40 años y jubilarnos. Ese es el modelo que le vendieron a nuestros padres. ¿Cómo ha cambiado actualmente? Ha cambiado bastante, porque la lealtad que dichos trabajadores le han entregado a las compañías, pues las empresas ya no lo están devolviendo, ¿sí? Y eso ha hecho que las condiciones de juego laboralmente cambien. Por ejemplo, ahora vamos a la escuela para aprender cómo ser empleados, tenemos que encontrar una compañía que nos contrate, cambiar de empresa cada 3 o 4 años por diferentes razones durante el transcurso de la carrera, porque ya no te ofrecen las prestaciones sociales adecuadas, porque te empiezan a disminuir los beneficios laborales, porque empiezas a sufrir de determinado acoso cuando llegas a una antigüedad de 5 años, que es común que pasen las empresas cuando dicen, hay un lema que dicen que cuando el empleado ya tiene 5 años en una compañía, ya te echas la pata al hombro. Discúlpame la expresión como dicen en mi país. Es decir, que te empiezas a volver un poco haragán, confianzudo, relajado por el cumplimiento de las metas, ya delegas tu trabajo por el cual te pagan a ti a otro, te empiezas a volver perezoso. Ese es el concepto que tienen los patrones en relación a los empleados que superan los 5 años de antigüedad. Entonces, todo el tiempo, por medio de caídas en los contratos, se están reestructurando el personal, aunque el personal antiguo sea muy eficiente y muy bueno. Y con esto nos damos cuenta que ya no puedes jubilarte de la forma confortable que esperabas después de 40 años, así que debes seguir trabajando porque te llegaron los 40 años de trabajo y todavía no estás jubilado. ¿Por qué? Por los intervalos de pares que hiciste en la cotización de jubilación por estar cambiando cada rato de empleo, ¿cierto? Y ahora, ¿cómo estamos pasando por el más grande cambio de nuestras vidas, que es la economía actual, donde el mundo se está moviendo de una economía en base al desempeño? Normalmente los contratos van por funciones, por horas, pero ahora los contratos de las empresas van por desempeño, ya no tienen en cuenta cuáles son tus funciones como profesional, qué haces y para qué sirves, ya no tienen en cuenta si trabajas 8 horas, 12 horas
o las horas extras, que las están eliminando en los contratos. Ahora a la gente le interesa es cuánto es tu desempeño, y por ese desempeño te pagan en a nivel de producción, ganas, si no produces no ganas. Ejemplo, es una persona que se dedica al servicio general, a la fecha, normalmente en Estados Unidos pagan por horas. En Colombia pagan por un salario base, que es una grosería, no es digno, es la verdad, pero así es como está la economía actual. ¿Para dónde va la economía? Si una persona antes le decía, ¿cuántas horas se demora usted limpiando 8 cuartos? Llegará un momento en donde ya no le van a pagar por limpiar 8 cuartos en el tiempo que ella muere, sino que le pagarán por limpiar cada cuarto en cantidad. Eso se refiere a desempeño, ya no será por horas. Entonces, así pasa con este ejemplo y con muchas profesiones a nivel global pasará. Ahora vamos a hablar en relación al desempeño, cómo será el tema y cómo lo están planteando las empresas actuales. Ejemplo, una persona que al año gana o se ganaba $30,000, ¿cómo está la repartición de esos dólares? Primero, la empresa te va a reducir el salario a $25,000 anuales, ya que hay personas en el mercado que hacen lo mismo que tú sabes hacer, pero por menos dinero. Uno, el salario te va a quedar en una base global o anual de $20,000. Un ejemplo, cuando normalmente antes cobrabas hasta $50,000. Y luego te van a decir que puedes obtener $10 más al año si cumples con ciertas metas de desempeño de manera mensual. Es decir, que lo que deberías ganarte por ley ya no te lo pagan como debería ser, sino que te ponen metas o estímulos que posiblemente puede que no alcances si nunca cobres. En esto hay una gran presión y a las empresas les encanta. ¿Por qué? Porque si no cumples, pues ellas ahorran dinero. Y si cumples con los objetivos, pues adivina qué va a pasar. Van a aumentar las metas y a modificar las reglas de juego para el siguiente mes, cada vez haciéndolas más inalcanzables. Literalmente así es como están trabajando actualmente muchas empresas y para allá van todas. Entonces, ¿qué te queda claro con esto? Que no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Al contrario, esto va a seguir acelerando. Si estás sentado esperando que esto cambie, pues realmente no va a cambiar. Si estamos sentados esperando que nuestra vida vuelva a la normalidad, como el modelo de vida que nos vendieron nuestros padres, como el modelo de vida que nos vendieron nuestros profesores o nos vendieron los catedráticos que nos educaron en las universidades, estamos muy lejos del modelo de vida que nos vendieron cuando nos preparamos para ser profesionales, ¿verdad? Porque al que trabaja en su mano de obra y no tuvo título, pues le están cambiando las condiciones de juego, los contratos, al punto que ponen a trabajar a la gente para las empresas y no les pagan remuneradamente lo que realmente se merece. Y a los profesionales ya no les garantizan una jubilación, no les garantizan prestaciones sociales dignas, ya no les garantizan muchas prestaciones sociales que incluyen a los hijos y a la familia. Digamos que el básico, no importa cuánto estudio tengas, es bastante bajo. De ahí para adelante, si el salario, bueno, depende mucho en base a tu desempeño, ¿verdad? Ya muchas de las profesiones que ganan bien, les descuentan salud, les descuentan pensión, les descuentan prestaciones, transporte, les descuentan una cantidad de cosas que hace que el salario realmente sea muy mínimo, aunque parezca mucho. Y muchas de esas cosas del mismo salario que cobra una persona tienen que pagarlas, como parqueaderos, como desayunos, porque antes esos beneficios los ofrecían las compañías, ya no los ofrecen, ¿verdad? Antes la gente se alimentaba dentro de la misma empresa, ya son pocas empresas las que ofrecen ese bienestar, ese trato digno a los empleados. Entonces, cuando el empleado tiene que pagar transportes, desayunos, prestaciones, hasta para guardar el archivo de documentación a una persona porque el tiempo no les alcanza, y una cantidad de arandelas, le decimos nosotros, que son piquitos, pues a la hora de la verdad el salario ya no les alcanza para tener una vida digna, para tener más de 1 o 2 hijos. Ahora, mucho menos para tener un endeudamiento para pagar vivienda propia. Hay gente que a duras penas tiene para pagar la base de los biles, ¿verdad? Porque ese es el nuevo modelo de negocio. En la medida de que la tecnología avance, pues cada vez va a aumentar más el tema ¿cómo te digo? El tema de más desempleo. Uno se hace la pregunta, ¿por qué está pasando esto? Pues en resumen son 4 ítems. Primero, porque es un excelente modelo para las empresas, les ahorra dinero y eso aumenta la eficiencia. Segundo, porque la nueva economía necesita cada vez a menos personas, por eso hay muchas personas compitiendo cada vez por pocos empleos. Tercero, porque el aumento exponencial de la tecnología ha hecho que todo cambie y ha hecho que todo cambie en un proceso menor a una década. Cuando yo tenía 18 años, apenas entrando a la universidad, recuerdo que estaba el tiempo de los pines, de los celulares, de los Blackberry, no sé si lo recuerdan, en esa época, en esa edad. Y hoy día estamos contando con celulares, ¿verdad? Con celulares.
que literalmente el berraco celular hace lo que literalmente yo tenía que haber aprendido en 6 años de trabajo. Es la verdad. Yo soy comunicadora social, me especialicé en diseño, aprendí muchas cosas en relación a leyes, aprendí en periodismo, gramática, recuerdo que fueron 6 semestres de pura gramática, y hoy día un celular hace todo lo que hace un comunicador social, hace todo lo que hace un diseñador, se encarga de escanear, de imprimir, o sea, absolutamente una cantidad de funciones, diseño, mejora los colores de una cámara, cuando literalmente para eso hay una profesión que se llamaba fotografía, que era de 5 años. Hablo, por ejemplo, de profesiones como el tema de los cines y las películas. Estaban los blockbusters, no sé si lo recuerdan, cuando ibas y pagabas por ver películas. Ahora, desde tu móvil, descargas Netflix, descargas Amazon y puedes verlas si no te mueves de tu casa. Entonces, todas estas personas que ofrecían ese servicio ya están desempleadas. Todos los negocios que te ofrecían escanear, ya son obsoletos los aparatos que escanean, porque ya un celular escanea. Entonces, mira cuántas profesiones se han vuelto obsoletas con el pasar del tiempo, porque los dispositivos móviles hacen lo que antes una persona se suponía que hacía con 5 o 6 años de estudio. Hablo de contadores. Hoy día hay softwares que se encargan de hacerte los balances generales, los estados de resultados. Solamente ingresas los datos matemáticos y ellos te sacan hasta la declaración. Y muchos negocios así, muchos, que hacen lo que muchas personas dedicaron años de estudio para aprender a hacer, y están siendo hoy sustituidos por la tecnología. Y lo que falta, hablando de los robots, que para allá vamos. Entonces, si durante los últimos 100 años, pongamos un ejemplo, el 90% de la población trabajaba en agricultura, hoy en día pues trabaja el 1% o menos del 1% en la agricultura, porque la tecnología es eficiente y la tecnología y su eficiencia están eliminando trabajo cada día. Ya no se requiere una gran cantidad de personal para recoger cosechas, porque eso lo hace una máquina. ¿Cuántas personas hace unas 3 décadas recogían grano? Hoy una máquina recoge todo el grano de miles de hectáreas y no necesitan personal. Entonces es un modo de ejemplo para que entiendas de que no es literal al 100%, pero en la última década el salto del cambio de la economía ha sido abismal. Y si eso ha pasado en los últimos 10 años, el tema de los empleos, y en los últimos 2, 3 años, el tema de la tecnología en un salto cuántico, en donde hoy un dispositivo móvil hace absolutamente todo. Recuerdo cuando teníamos que ubicarnos geográficamente, ¿verdad? Cuando sacaba las medidas, por ejemplo, con topográficos, ¿verdad? Para un plano. Hoy día entras a una app, pones las medidas que quieres, quitas una ventana, pones una pared y una app hace a cualquier millennial que le guste la aplicación un arquitecto, entre comillas, los hace ingenieros. Entonces, mira cómo ha cambiado el mundo y no solo en tema de dinero, que es lo que hablo en esta capacitación, sino que entiendas que sin tan solo en tan poquito tiempo, que fue una década para acá, eso es un parpadeo, ha cambiado tanto todo. ¿Qué nos espera a nosotros, los adultos, los que tenemos que pagar deudas, los que tenemos que sostener a nuestros hijos, en el próximo tiempo? Por eso entendemos que cuando logramos encontrar un negocio que me permita a mí tener un ingreso residual, ¿verdad? Cuando me permite a mí tener un ingreso residual, pues definitivamente estoy encontrando un salvavidas. Por eso, la capacitación de hoy, que apenas duró 30 minutos, y vamos a tratar que los miércoles sean 30 minutos para darte el tiempo a ti que compartas con tu familia, y en poco tiempo aprendas mucho. ¿Qué te quede eso? Para entender esta línea de tiempo de por qué las redes de mercadeo son mejor, tienes que entender el comportamiento de la economía, cuáles son las categorías de los diferentes empleos, por qué hemos llegado a esta economía que hoy se vive de esta forma, y por qué la gente optaría por desarrollar redes de mercadeo. Teniendo clarísimo eso, te invito a que te conectes el próximo miércoles a las 8:30, segunda parte, y el tercer miércoles para terminar este maravilloso libro que se llama Profesionales en Redes de Mercadeo. Terminaremos este ítem y yo sé que tu forma de ver las cosas va a cambiar mucho y vas a entender mucho para dónde va usted y para dónde va el futuro de sus hijos que hoy día están haciendo en la universidad. Entonces, es bueno saber muchas cosas, enfocarte en algo, tener una especialidad en un conocimiento, pero saber que si tienes opciones no te vas a dejar morir de hambre, ¿verdad? No porque te vuelvas un todero, no, ni un vendedor, tampoco, sino que entiendas de forma profesional, con los argumentos necesarios, que existen otros negocios alternos, que no me piden un título, que se hacen de forma profesional como una carrera, como son las redes de mercadeo, pero yo necesito entender el antes, el durante y el después para poder ser asertivo en esta economía. Así que les habló su amiga Elian Pérez, gracias a las personas que se conectaron, ¿verdad? En estos 30 minuticos. Nos vemos en la próxima presentación de capacitación de liderazgo, que será el próximo miércoles, y los invitamos este viernes a presentación de negocios de Emporio Global.
Así que gracias a todos los que se conectaron, que pasen una maravillosa noche y que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego, Héctor. Buenas noches a todos.